mucho énfasis, que es la falta de datos, ¿sí? En países en desarrollo, en Argentina en particular, es muy difícil hacer estudios de economías regionales o estudios sectoriales muy específicos. Entonces, otra área en la que avanzamos es en el análisis y la implementación de nuevas metodologías para poder generar información y poder luego sí evaluar las políticas. Bueno, dicho eso, me voy a parar porque... Bueno, dicho esto, vamos directamente a las características de este workshop. Primero, la motivación. La motivación tiene que ver con el cambio tecnológico, aspectos de cambio climático que requieren la introducción de energías renovables, energías limpias, pero que además, luego del espacio post-COVID, de la pandemia, perdón, pensamos que se va a profundizar. Pero hay un tema muy importante, que es las cuestiones de crecimiento que traen la introducción de estas energías renovables, ¿sí? Porque requieren muchas inversiones, requiere un cambio en la estructura productiva y podría afectar negativamente a algunos sectores particulares. Por ejemplo, cómo afectaría a los hogares de menores ingresos. Entonces, eso en los países en desarrollo se ve como un trade-off, ¿sí? Por un lado, mejorar el medio ambiente, pero por el otro lado podría tener efectos... escenario. Y el tercer escenario es uno de máxima, o sea, si aprovechamos todo el sustrato, si aprovechamos toda la materia prima, ¿a dónde llegamos? ¿Sí? ¿Cuánto producimos? ¿Cuánta gente empleamos? Bueno, después sensibilizamos un poco los modelos, eso no lo voy a mostrar, y llegamos a los números. Llegamos a los números de valor bruto de la producción, de valor agregado, de empleo, capturamos los valores iniciales y vimos qué pasaba con los escenarios. Y encontramos multiplicadores de empleo razonables para lo que uno cabe esperar en este tipo de situaciones. Bueno, desafíos metodológicos ya los anticipó Carlos. El problema de lo regional, ¿sí? Las estadísticas regionales no suelen tener la misma calidad que las nacionales. En estos casos ni siquiera tenían las mismas aperturas y no eran de los mismos periodos. Segundo, el tema de las matrices mixtas. El hecho de estar trabajando al mismo tiempo con elementos monetarios y con elementos físicos, que en este caso eran empleo, pero en algún otro trabajo que tenemos con Carlos, que tenemos con Sofía, que hablamos de reciclado, hablamos de biocombustibles, hay cuestiones de emisiones ligadas a eso. Y por otro lado, el tema de los datos primarios con toda la dificultad que tiene conseguir el número, pelearlo con las empresas, que te abran la puerta, que te den la información y después con lo que uno tiene tratar de armar los valores. ¿A qué llegamos? Llegamos en nuestra muestra a cierto nivel de producción de los 3 estados, y ese cierto nivel de producción de los 3 estados está puesto ahí en amarillo. ¿Sí? Los números importantes son esos. Alrededor de 100 millones de metros cúbicos normalizados, nos piden una unidad que está normalizada en términos de temperatura y demás, y alrededor de 2.000 empleos que abarcan todo. ¿Sí? Esos empleos abarcan tanto el empleo de planta como el empleo de administrativo, comercial, etc. Y los sectores, lo que abrimos fueron 6, agricultura y ganadería, es una zona muy importante de producción avícola y una zona muy importante de producción porcina, mataderos, ¿sí? Mataderos de animales, en Brasil se faenan 42 millones de cabezas por año, ¿sí? Molinos harineros, donde ustedes estamos hablando mucho de mandioca, por ejemplo. Azúcar y alcohol, que es gigantesco el sector, cerveza, lácteos, etcétera, basura y tratamiento de residuos. Entonces teníamos un primer número. Ese primer número sabíamos que era insuficiente, sabíamos que en realidad estábamos en 1/3 del número total, ¿sí? Cuando nosotros hicimos lo que pudimos para reconstruir los números, llegamos a la conclusión de que el número de producción, que era el que ya presentar los resultados de un trabajo que hicimos con acá los coautores, con Carlos Romero, Priscila Ramos y Pablo Bertín del Instituto.
que consistió en estimar indicadores de empleo verde para la ciudad de Buenos Aires, que es un tipo de empleo verde un poco diferente del que estimamos a nivel nacional porque es empleo verde urbano. Bueno, el orden de la presentación, la motivación del estudio, algunos aspectos conceptuales, sobre qué es el empleo verde y cómo se mide, la metodología utilizada, y finalmente los resultados de la estimación. Yo siento que el trabajo es un poco, como decía Gustavo, hay un desarrollo importante de metodología, y al final los datos, los resultados numéricos son poquitos, ¿no? Bueno, la motivación de este estudio tiene que ver con un requerimiento de la Ciudad de Buenos Aires y del C40, que necesitaban ampliar, incorporar nuevos indicadores, nuevas fuentes de información, pero principalmente más vinculadas con los compromisos que tiene el país, con los acuerdos de París, con la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Con los compromisos de acción climática de Naciones Unidas. En este sentido, se considera que el empleo verde es un indicador que permite, ¿no?, medir o de alguna manera monitorear esta transición hacia una economía, un tipo de producción más sostenible. También, no solamente esto, sino que los empleos verdes contribuyen a los ODS, principalmente hay un ODS completo que tiene que ver con el empleo, pero no solamente eso, sino también con los que están vinculados con energía y con muchos más. Bueno, el empleo verde. El empleo verde es el empleo que se crea en actividades que tienen sostenibilidad ambiental, es decir, tienen que cumplir dos condiciones: tienen que ser trabajos decentes, tienen que ser trabajos que se desarrollen con estándares de trabajo decentes en actividades que están orientadas a preservar y a mitigar los efectos del cambio climático. Estas actividades sostenibles pueden ser actividades que producen bienes o servicios ambientales, o también pueden ser cualquier otro tipo de actividad que se desarrolle en la economía, siempre que tenga procesos que minimizan los impactos ambientales. Es decir, pueden ser actividades verdes por dos motivos: por lo que producen y por la forma y por los procesos, por el tipo de procesos que desarrollan. Bueno, ahí tenemos cuáles son las condiciones de empleo verde, de trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? Es un trabajo que sea productivo, que tenga un salario justo, seguridad en el trabajo, protección social para el trabajador y la familia, libertad para expresar ideas, organización y participación de en las decisiones que afectan sus vidas, género e igualdad de oportunidades. Pues son básicamente los criterios que desarrolla el sistema de Naciones Unidas para definir qué es un trabajo decente. ¿Y por qué es importante que los empleos verdes sean trabajos decentes? Porque nosotros estamos buscando sostenibilidad, sustentabilidad social. No solamente queremos que una transición hacia una economía más descarbonizada y más sustentable desde un punto de vista ambiental, es decir, tengan impactos ambientales, sino que también necesitamos que tengan impactos sociales. Y los impactos sociales principalmente tienen que ver con la con la calidad del trabajo. Un ejemplo, no sé, los cartoneros, los recicladores urbanos son empleos verdes porque producen una contribución enorme al ambiente, pero no son trabajos decentes porque no tienen condiciones de trabajo decentes, por lo tanto no contribuyen a la sostenibilidad social del sistema. Entonces no es el tipo de trabajos que nosotros queremos trabajos que estén protegidos por los derechos laborales, también por la legislación laboral. Bueno, ¿y cómo medimos en Argentina? ¿Cómo sabemos en Argentina cuáles son trabajos decentes? Bueno, una forma bastante directa, una estimación una proxy bastante buena, son los asalariados registrados. Y esto es un cuadrito que no se ve, pero bueno, lo que tiene es en cada línea son distintas dimensiones que tienen que ver con los déficits de trabajo decente, ¿no? Si tienen un ingreso laboral menor al salario mínimo, si la estabilidad del empleo, si están insertos en el sistema de protección social, si tienen cobertura de salud, si tienen vacaciones, todo ese tipo de cuestiones. Y lo que vemos es que la categoría de empleo que tiene menores déficits de trabajo decente son los asalariados con descuento jubilatorio, que son los asalariados registrados.
No obstante, el trabajo, es decir, los asalarios registrados no es que no tienen ningún déficit de trabajo decente, algunos tienen, y tampoco es la única categoría de empleo que es trabajo decente. Hay también entre los monotributistas y entre, bueno, el trabajo por cuenta propia, ¿no? Pero es mucho más difícil de cuantificar. Bueno, los criterios de sostenibilidad ambiental, bueno, son los conocidos, son actividades que limitan las emisiones de gases, minimizan la generación de residuos, reducen el consumo de energías, ayudan a la adaptación al cambio climático y protegen y restituyen ecosistemas. Bueno, acá un poco lo que les decía hace un ratito, que para definir cuáles son estos sectores verdes, hay dos criterios, básicamente, el uso de lo que se produce, es decir, producen bienes y servicios ambientales, me estoy repitiendo, o producen cualquier cosa, por ejemplo, turismo, pero con procesos respetuosos al ambiente. Bueno, este es otro concepto que me parece que es interesante destacarlo, porque bueno, hay que instalarlo, que es el concepto de economía circular. Economía circular es parte de los sectores con economía circular, son parte de los sectores verdes, ¿no? Las cadenas de valor que tiene economía circular tienen muchas actividades que se pueden considerar verdes. ¿Y cómo se define? La forma más fácil es en comparación con la economía lineal, es decir, la economía circular es un paradigma de desarrollo diferente, es un paradigma de producción diferente de la economía lineal. La economía lineal es lo que estamos acostumbrados a ver, que estudiamos en la facultad, y bueno, fue el paradigma dominante hasta ahora, que no considera la generación de residuos como parte de la cadena de producción. La producción empieza en la extracción, el transporte y la utilización de los recursos, se fabrican, se consumen, se generan residuos, y alguien se ocupará de los residuos en algún momento, no sé, el municipio, pero no está incorporado dentro de lo que es la cadena de producción. En cambio, en los modelos de desarrollo de economía circular, la generación de desechos es parte de la cadena. Entonces, ya desde el principio hay una concepción ecológica en el diseño, es decir, se diseñan cosas de manera modulares, que se puedan reparar, que se puedan recuperar partes con mayor facilidad, minimizan la incorporación, el uso de recursos. Bueno, y al final, por supuesto, hay etapas intermedias de recogida, de reuso, y al final hay una etapa de reciclaje de los materiales que se puedan recuperar, y se trata de minimizar la generación de desechos. Bueno, es decir, bueno, ahora después lo vamos a ver cuando vayamos a mirar, a identificar los sectores verdes, pero la economía circular tiene que estar presente la lógica de economía circular está presente en la identificación de los sectores verdes. Bueno, ahora la estimación para la Ciudad de Buenos Aires. La estimación para la Ciudad de Buenos Aires parte de algunos antecedentes que tenemos en la Argentina, de 4 documentos que tienen estimaciones para el empleo verdes que se hicieron a nivel nacional para el año 2015, 2018 y 2019. Es decir, muchos de los criterios